A los 67 años, Esperanza Morales nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre en el día que debería haber sido el más feliz para su nieta. Mientras las últimas luces del salón de bodas se apagaban y los invitados se despedían con sonrisas, ella regresó a la casa que había sido su hogar durante los últimos 5 años, esperando encontrar la tranquilidad de siempre. En cambio, encontró sus pertenencias más preciadas amontonadas en el garaje frío, junto a una nota que le helaría el corazón. «Ya no hay espacio para ti aquí, abuela. Es hora de que encuentres tu propio camino». Pero lo que sucedió después de esa noche cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas que nunca imaginaron que una abuela de pueblo podría convertirse en el símbolo de resistencia y reinvención más poderoso de su generación. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Esperanza Morales había construido su vida alrededor de la familia. Después de enviudar hace 8 años, cuando su esposo Ricardo murió súbitamente de un infarto, ella vendió la pequeña casa donde habían vivido durante 30 años en el pueblo de San Miguel de las Flores, y se mudó con su hijo mayor, Alejandro, y su nuera Patricia, a la ciudad de Guadalajara. «Es lo mejor para todos», le había dicho Alejandro entonces, con esa voz protectora que usaba desde niño. «Así podremos cuidarte mejor, y tú podrás ayudar con los nietos». La casa de Alejandro era espaciosa, con un jardín donde Esperanza había plantado rosas y hierbas aromáticas. Tenía su propia habitación en el segundo piso, con vista al patio trasero donde solía sentarse cada mañana con su café y su tejido. Durante 5 años había encontrado su lugar en esa rutina. Preparaba el desayuno para todos, llevaba y traía a los nietos de la escuela, ayudaba con las tareas, y por las tardes se dedicaba a bordar manteles que vendía en el mercado local. Era una vida tranquila, predecible. Esperanza se había convencido de que era feliz. Después de todo, estaba rodeada de familia, tenía un techo seguro, y sus nietos la llenaban de alegría cada día. Mónica, de 23 años, estudiaba enfermería y siempre había sido especialmente cercana a ella. Diego, de 19, estaba en la universidad estudiando ingeniería, y aunque era más reservado, siempre buscaba sus consejos cuando tenía problemas. El día de la boda, el sábado 15 de octubre, amaneció perfecto. Mónica se casaría con Fernando, un joven arquitecto que había conocido en la universidad. Esperanza había estado preparándose para este día durante meses, bordando a mano el vestido que llevaría, y preparando las famosas empanadas de dulce de leche que toda la familia esperaba en cada celebración. «Abuela, te ves hermosa», le dijo Mónica esa mañana mientras Esperanza la ayudaba a ponerse el vestido. «Gracias por todo lo que has hecho por nosotros». Esperanza sintió una punzada extraña en el pecho. No sabía por qué, pero las palabras de Mónica sonaron como una despedida. Sacudió la cabeza, atribuyendo la sensación a los nervios normales de una boda. La ceremonia fue perfecta. Esperanza lloró de alegría cuando vio a su nieta caminar hacia el altar. Durante la recepción, bailó con sus nietos, compartió historias con los invitados, y se sintió más viva de lo que había estado en años. Patricia, su nuera, parecía especialmente atenta esa noche, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. «Esperanza, ha sido como una segunda madre para mí», le dijo Patricia durante la cena, tomándole la mano. «Espero que sepas lo agradecida que estoy por todo». Otra despedida. Esperanza comenzó a sentir una inquietud creciente, pero la música y la alegría la distrajeron. Cuando Mónica y Fernando se fueron en su luna de miel a Puerto Vallarta, Esperanza regresó a casa con el resto de la familia, cansada pero contenta. El descubrimiento. Era casi medianoche cuando Esperanza llegó a casa. Alejandro y Patricia habían llegado antes y ya estaban en su habitación. Diego se había quedado en casa de un amigo. La casa estaba silenciosa,
con solo el sonido del reloj de la sala marcando los minutos. Esperanza subió las escaleras hacia su habitación, pero cuando llegó al segundo piso, encontró la puerta cerrada con llave. Extrañada, bajó a buscar las llaves de repuesto pero no las encontró en el lugar habitual. Fue entonces cuando notó que la puerta del garaje estaba entreabierta. Con el corazón comenzando a latir más rápido, Esperanza se dirigió al garaje. Encendió la luz, y se quedó paralizada. Todas sus pertenencias estaban allí. Su ropa cuidadosamente doblada en cajas, sus libros apilados en una esquina, sus implementos de costura, las fotografías de Ricardo, incluso sus plantas habían sido trasladadas en macetas improvisadas. Sobre una caja que contenía sus álbumes de fotos, había una nota escrita a mano con la letra de Patricia. Esperanza, sabemos que esto es difícil, pero Mónica y Fernando necesitarán tu habitación cuando regresen de su luna de miel. Han decidido vivir aquí mientras ahorran para su propia casa. Ya no hay espacio para ti aquí. Hemos contactado a la residencia Atardecer Dorado, y tienen una habitación disponible. Es un lugar muy bonito, con gente de tu edad. Creemos que serás más feliz allí. Te hemos empacado todo con cuidado. Alejandro te llevará mañana. Es lo mejor para todos. Esperanza leyó la nota 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su mente. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse contra la pared del garaje. 50 años de matrimonio, 5 años viviendo en esa casa, una vida entera de sacrificios y amor incondicional. Y esto era lo que recibía a cambio. La noche más larga. Esperanza no pudo dormir. Se quedó en el garaje, sentada en una silla de jardín entre sus pertenencias, mirando las cajas que contenían su vida. Cada objeto le traía recuerdos. El collar de perlas que Ricardo le había regalado en su primer aniversario, las fotografías de los niños cuando eran pequeños, los bordados que había hecho con tanto amor. Pero más que tristeza, comenzó a sentir algo que no había experimentado en años: rabia. No la rabia destructiva que consume, sino una rabia clara y fría que la hacía pensar con claridad por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuándo había dejado de ser una persona para convertirse en una conveniencia? ¿Cuándo había permitido que otros decidieran qué era lo mejor para ella? Se dio cuenta de que durante años había estado viviendo la vida que otros habían diseñado para ella, sin preguntarse nunca qué quería realmente. A las 5 de la mañana, Alejandro bajó al garaje. La encontró despierta, serena, peinándose frente a un pequeño espejo que había encontrado entre sus cosas. «Mamá, esto es difícil para todos nosotros», comenzó a decir, evitando su mirada. «Alejandro», lo interrumpió Esperanza con una voz que él no recordaba haber escuchado nunca. «Siéntate». Su hijo obedeció, sorprendido por el tono autoritario. «Dime algo», continuó Esperanza sin dejar de peinarse. «¿En qué momento decidiste que ya no era capaz de tomar mis propias decisiones?» «Mamá, no es eso, es solo que ya no soy útil, que estorbo». Alejandro se retorció las manos, incómodo. «Patricia piensa que sería mejor para ti estar con gente de tu edad. Y Mónica y Fernando necesitan privacidad». «¿Patricia piensa?» Esperanza se volvió hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que lo sobresaltó. «¿Y tú qué piensas, Alejandro? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo?» El silencio se extendió entre ellos. Alejandro no tenía respuesta. El momento de la decisión. Esperanza terminó de peinarse y se puso de pie. A los 67 años, seguía siendo una mujer fuerte, con manos hábiles y una mente aguda. Había criado 3 hijos prácticamente sola mientras Ricardo trabajaba turnos dobles en la fábrica. Había administrado un hogar con recursos limitados. Había enfrentado enfermedades, pérdidas y crisis económicas.
No voy a ir a ninguna residencia, dijo finalmente. Mamá, sé razonable. Soy perfectamente razonable. Tengo dinero ahorrado, tengo mis manos para trabajar. Y tengo una mente que funciona mejor que la de la mayoría de personas que conozco. No necesito que nadie decida por mí. Alejandro se levantó, frustrado. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Esperanza lo miró con una sonrisa que no había mostrado en años. Era la sonrisa de una mujer que acababa de recordar quién era realmente. Voy a vivir mi vida, hijo. Por primera vez en mucho tiempo, voy a vivir mi propia vida. El primer paso. Esa mañana mientras Patricia preparaba el desayuno evitando cuidadosamente mirar hacia el garaje, Esperanza comenzó a hacer llamadas. Primero llamó a su hermana Elena, que vivía en la Ciudad de México. Elena, soy Esperanza. Necesito contarte algo. Después llamó a su antigua vecina de San Miguel de las Flores, doña Carmen, que ahora tenía un pequeño negocio de comida casera. Carmen, habla Esperanza. Dime, ¿sigues necesitando ayuda en el negocio? Con cada llamada, Esperanza sintió que recuperaba un pedazo de sí misma. No estaba buscando que alguien la rescatara. Estaba explorando opciones, tomando control de su situación. A las 10 de la mañana, había tomado una decisión. No sabía exactamente cómo resultaría, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que vivir como una huésped no deseada en la casa de su propio hijo. Diego regresó de casa de su amigo y encontró a su abuela organizando sus cosas en el garaje. Abuela, ¿qué está pasando? Esperanza abrazó a su nieto menor, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Estoy empezando una nueva aventura, mi amor. Y tal vez, si tienes suerte, algún día me acompañes en parte de ella. Diego no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero había algo en los ojos de su abuela que nunca había visto antes. Era como si hubiera despertado de un largo sueño. La partida. A las 2 de la tarde, Esperanza había terminado de organizar sus pertenencias esenciales en 2 maletas. El resto lo dejaría en el garaje hasta que pudiera recogerlo. Se había puesto su mejor vestido, el collar de perlas de Ricardo, y se había maquillado con el cuidado de una mujer que va a una cita importante. Alejandro y Patricia la esperaban en la sala, incómodos e inseguros sobre cómo manejar la situación. Mamá, todavía podemos hablar de esto, dijo Alejandro. No tienes que irte así. Esperanza tomó las manos de su hijo. Alejandro, te amo. Pero necesito que entiendas algo. Yo no soy un problema que hay que resolver. Soy una persona con sueños, deseos, y la capacidad de tomar mis propias decisiones. Tal vez perdí eso de vista por un tiempo, pero lo he recuperado. Patricia se acercó tímidamente. Esperanza, yo no quería lastimarte. Pensé que sería mejor. Patricia, la interrumpió Esperanza con gentileza pero firmeza. Tú no tienes que pensar por mí. Eso es mi trabajo. Un taxi se detuvo frente a la casa. Esperanza había decidido no pedirle a Alejandro que la llevara. Quería que su partida fuera completamente en sus propios términos. ¿A dónde vas?, preguntó Patricia, genuinamente preocupada. Esperanza sonrió, tomó sus maletas y se dirigió hacia la puerta. Voy a descubrir quién soy cuando nadie me dice quién tengo que ser. Mientras el taxi se alejaba de la casa donde había pasado 5 años de su vida, Esperanza no miró hacia atrás. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué sucedería a continuación. Y esa incertidumbre, en lugar de asustarla, la hacía sentir más viva de lo que había estado en años. El catalizador había hecho su trabajo. La vida de Esperanza Morales acababa de cambiar para siempre, y ella era la única responsable de lo que vendría después. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia.
El taxi avanzaba por las calles de Guadalajara mientras Esperanza observaba la ciudad con ojos nuevos. Cada edificio, cada parque, cada esquina que había visto miles de veces durante 5 años ahora parecía diferente. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina y finalmente pudiera ver con claridad. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista, un hombre mayor con bigote canoso que le recordó a Ricardo. Al centro de la ciudad, respondió Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la seguridad en su voz. Necesito buscar un hotel. El taxista la miró por el espejo retrovisor. ¿Un hotel? ¿Está de visita? Esperanza reflexionó por un momento. No, estoy comenzando una nueva vida. La habitación 237. El Hotel Colonial era un edificio de 3 pisos en el centro histórico de Guadalajara. No era lujoso, pero era limpio, y tenía carácter. La habitación 237 se convirtió en el primer espacio verdaderamente propio que Esperanza había tenido en 5 años. Después de deshacer sus maletas, se sentó en la cama individual y miró alrededor. Las paredes eran color durazno, había una ventana que daba a la calle principal, y un pequeño escritorio donde podía poner sus cosas. Era simple, pero era suyo. Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Elena en la Ciudad de México. ¿Esperanza? ¿Qué tal estuvo la boda? Elena, necesito contarte algo importante. Esperanza le explicó todo lo que había pasado, desde encontrar sus cosas en el garaje hasta su decisión de no ir a la residencia. Dios mío, Esperanza. No puedo creer que Alejandro haya hecho eso. No se trata de culpar a nadie, dijo Esperanza, sorprendiéndose de su propia sabiduría. Se trata de que yo permití que sucediera. Dejé que otros decidieran por mí durante tanto tiempo que olvidé cómo hacerlo yo misma. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a descubrirlo, día a día, el primer encuentro. Esa tarde Esperanza decidió caminar por el centro de la ciudad. Hacía años que no lo hacía sin prisa, sin la responsabilidad de recoger a los nietos o hacer mandados para la casa. Cada paso era un acto de libertad. Se detuvo frente a una pequeña cafetería llamada Rincón de los Recuerdos. A través de la ventana, vio a una mujer de aproximadamente su edad que parecía ser la dueña, sirviendo café a los clientes con una sonrisa genuina. Esperanza entró y se sentó en una mesa cerca de la ventana. La mujer se acercó con una cafetera en la mano. Buenas tardes, señora. Soy Marisol, la dueña. ¿Qué le puedo ofrecer? Un café americano, por favor. Y me llamo Esperanza. ¡Qué nombre tan bonito! Marisol sirvió el café con movimientos elegantes. No la había visto por aquí antes. Acabo de mudarme al centro. Esperanza no sabía cómo explicar su situación. ¡Ah, qué maravilloso! El centro tiene tanta vida. Yo abrí este lugar hace 3 años, después de que mi esposo murió. Necesitaba algo que me mantuviera ocupada y me diera un propósito. Esperanza sintió una conexión inmediata. ¿No fue difícil empezar algo nuevo a nuestra edad? Marisol se rió. Tengo 65 años, querida. Si no es ahora, ¿cuándo? Además, tenemos tanta experiencia de vida. Sabemos lo que funciona y lo que no. La conversación que cambió todo. Marisol se sentó con Esperanza, y comenzaron a platicar. Era uno de esos encuentros casuales, que se sienten como si hubieran sido destinados. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tener mi propio negocio?, preguntó Marisol. Que cada día puedo decidir cómo quiero que sea. Puedo cambiar el menú, reorganizar las mesas, hablar con gente nueva. Soy dueña de mi tiempo. Yo había olvidado lo que se sentía ser dueña de mi tiempo, admitió Esperanza. Durante años, mi horario lo dictaban las necesidades de otros. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus talentos? Esperanza reflexionó. Bueno, bordo. He bordado desde que era niña. También cocino bien, especialmente repostería. Y me gusta escuchar a la gente. Siempre he sido buena para eso. ¿Has pensado en convertir esos talentos en algo más?
¿Qué quieres decir? Marisol se inclinó hacia adelante. En la tienda de al lado solían vender artesanías, pero cerró hace 2 meses. El dueño del edificio está buscando a alguien para rentarla. Y aquí, los clientes siempre me preguntan si vendo postres caseros. Esperanza sintió un cosquilleo en el estómago. ¿Estás sugiriendo que abra una tienda? Estoy sugiriendo que pienses en las posibilidades. Tienes habilidades valiosas, experiencia, y ahora tienes algo que no tenías antes. La libertad de elegir. La noche de reflexión. Esa noche, en la habitación 237, Esperanza no podía dormir. Pero esta vez no era por tristeza o preocupación. Era por emoción. Por primera vez en años, su mente estaba llena de posibilidades en lugar de obligaciones. Se levantó y se sentó en el escritorio. Tomó una libreta que había empacado y comenzó a escribir. Cosas que sé hacer bien. Bordar. Manteles, servilletas, blusas. Cocinar. Especialmente postres. Administrar un hogar con poco dinero. Escuchar a la gente. Ser paciente. Enseñar. Le enseñé a bordar a Mónica. Planificar eventos. Siempre orgánico y con acento agudo las fiestas familiares. Luego escribió otra lista. Cosas que siempre quise hacer pero nunca pude. Viajar. Aprender algo nuevo. Tener mi propio espacio. Decidir cómo pasar mi tiempo. Conocer gente nueva. Tal vez enseñar mis habilidades a otros. Mientras escribía, Esperanza se dio cuenta de que tenía más recursos de los que había pensado. Tenía los ahorros de la venta de su casa anterior, más el dinero que había ganado bordando durante los últimos años. No era una fortuna, pero era suficiente para comenzar algo pequeño. El llamado a la acción. A las 6 de la mañana, Esperanza ya estaba despierta y vestida. Había tomado una decisión. Regresó a Rincón de los Recuerdos para el desayuno. Esperanza, qué temprano vienes, la saludó Marisol. ¿Cómo dormiste? Casi no dormí, pero no por las razones que piensas. Marisol, ¿podrías darme el número del dueño del edificio? Quiero ver la tienda de al lado. Marisol sonrió ampliamente. Sabía que tenías espíritu emprendedor. Su nombre es Don Roberto. Pero antes de que lo llames, ¿qué tienes en mente exactamente? Esperanza había estado pensando en esto toda la noche. Quiero abrir una tienda de artesanías y postres caseros. Pero no solo vender. Quiero enseñar. Quiero que sea un lugar donde la gente pueda aprender bordado, repostería, tal vez incluso tomar clases de cocina tradicional. ¿Un taller tienda? Exactamente. Un lugar donde las tradiciones se mantengan vivas, donde la gente pueda aprender habilidades que están desapareciendo. Marisol aplaudió. Es una idea maravillosa. ¿Y sabes qué? Podríamos trabajar juntas. Yo podría recomendar a mis clientes, y tú podrías enviar gente aquí para el café. La primera decisión difícil. Esperanza llamó a don Roberto, el dueño del edificio. Era un hombre mayor, muy formal, que quería conocerla antes de rentarle el local. Señora Morales, necesito saber que puede pagar la renta consistentemente. ¿Tiene experiencia en negocios? Don Roberto, he administrado un hogar durante más de 40 años. He criado 3 hijos con recursos limitados. He cosido y bordado para vender durante décadas. Y tengo algo que muchos empresarios no tienen: la experiencia de una vida completa. ¿Pero puede garantizar el pago? Esperanza tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Puedo pagarle 3 meses por adelantado. Eso le dará tiempo de ver que soy seria con este proyecto. Don Roberto pareció impresionado. Muy bien. Veamos el local mañana. El apoyo inesperado. Esa tarde Esperanza recibió una llamada de Diego, su nieto menor. Abuela, ¿estás bien? Papá me contó que te fuiste.
Estoy más que bien, mi amor. Estoy emocionada. ¿Emocionada? ¿Por qué? Esperanza le contó sobre sus planes para la tienda-taller. Diego escuchó atentamente. Abuela, eso suena increíble. ¿Sabes qué? Estoy estudiando ingeniería. Pero también estoy tomando clases de diseño web. Podría ayudarte a crear una página web para tu negocio. ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Además, creo que lo que estás haciendo es muy valiente. Papá está preocupado, pero yo pienso que es genial. Por primera vez desde que había salido de la casa, Esperanza sintió lágrimas en los ojos. Pero estas eran lágrimas de felicidad. La visita al local. Al día siguiente don Roberto la llevó a ver el local. Era un espacio pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que daban a la calle. Tenía una sala principal donde podría poner las mesas para las clases, y una cocina pequeña en la parte trasera. ¿Qué piensa?, preguntó don Roberto. Esperanza caminó por el espacio, imaginando cómo sería. Podía ver las mesas donde enseñaría bordado, el mostrador donde vendería postres, las vitrinas donde exhibiría las artesanías. Podía escuchar las voces de las mujeres aprendiendo, riendo, compartiendo historias. Es perfecto, dijo finalmente. ¿Estás segura? Es un compromiso grande. Esperanza pensó en todo lo que había pasado en los últimos días. Pensó en años de vivir para otros, de no tener voz en las decisiones que afectaban su vida. Pensó en el garaje donde había encontrado sus cosas, y en la nota que le decía que ya no había espacio para ella. Don Roberto, estoy más segura de esto de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. La firma del contrato. Una hora después, Esperanza había firmado el contrato de arrendamiento. Tenía las llaves de su propio negocio en las manos. Mientras caminaba de regreso al hotel, llamó a su hermana Elena. Elena, lo hice. Renté un local. Voy a abrir mi propia tienda. Esperanza, estás loca. ¿Qué sabes de negocios? Sé mucho más de lo que pensaba, y sabes que, Elena, si fracaso, al menos habré fracasado intentando algo que yo elegí. ¿Y si resulta? Esperanza se detuvo en medio de la calle, mirando las llaves en su mano. Si resulta, habré demostrado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. La llamada a casa. Esa noche, Esperanza decidió llamar a Alejandro. Necesitaba que supiera que estaba bien. Mamá, ¿dónde estás? Hemos estado preocupados. Estoy bien, Alejandro. Estoy en el centro, en un hotel. ¿En un hotel? Mamá, esto es ridículo. Regresa a casa. Podemos hablar. Esta es una conversación, hijo. Y quiero que sepas que he rentado un local. Voy a abrir mi propio negocio. Hubo un silencio largo. Mamá, ¿has perdido la razón? ¿Qué sabes de negocios? Aparentemente, más de lo que cualquiera de nosotros pensaba. ¿Y si fracasas? Esperanza sonrió. Entonces habré fracasado haciendo algo que elegí yo misma. Alejandro, te amo, pero necesito que entiendas que soy capaz de tomar mis propias decisiones. Mamá. No. Déjame hablar. Durante 5 años permití que otros decidieran por mí. Pero eso se acabó. Voy a vivir mi vida, no la vida que otros piensan que debo vivir. El despertar completo. Después de colgar, Esperanza se miró en el espejo del hotel. La mujer que veía era diferente a la que había sido solo 3 días antes. Tenía los mismos ojos, el mismo cabello canoso, las mismas arrugas. Pero había algo nuevo en su expresión, determinación. Se dio cuenta de que el despertar no había sido solo darse cuenta de que podía tomar sus propias decisiones. El despertar había sido recordar quién era realmente. No era solo la abuela de alguien, o la suegra de alguien, o la madre de alguien. Era Esperanza Morales, una mujer con talentos, sueños
y la capacidad de hacer que esos sueños se hicieran realidad. Tomó su libreta y escribió: Hoy comencé mi nueva vida. No sé qué pasará mañana, pero sé que será mi elección. Y eso hace toda la diferencia. Por primera vez en años, Esperanza se fue a dormir sintiendo que el día siguiente traería posibilidades infinitas. El despertar estaba completo. Ahora venía la parte realmente emocionante: construir la vida que había elegido para sí misma. Una semana después de firmar el contrato, Esperanza se encontraba de pie en su local vacío a las 7 de la mañana, con una lista de tareas que había escrito la noche anterior. Había decidido que no bastaba con soñar. Era hora de convertir su visión en realidad. El local olía a pintura vieja y humedad, pero ella ya podía imaginarlo transformado. Su primer aliado inesperado llegó en forma de una mujer joven que tocó a la puerta de cristal. Era Isabel, de 28 años, una diseñadora gráfica que trabajaba en la oficina del segundo piso. Disculpe, ¿va a abrir una tienda aquí?, preguntó Isabel con curiosidad genuina. Sí, va a ser una tienda taller de artesanías y repostería, respondió Esperanza, notando que cada vez le era más fácil explicar su proyecto. ¡Qué maravilloso! Trabajo arriba y siempre he querido aprender a bordar. Mi abuela solía hacerlo, pero murió antes de que pudiera enseñarme. Esperanza sintió una punzada de emoción. Bueno, cuando abra, serás mi primera estudiante. Isabel sonrió. De hecho, si necesita ayuda con el diseño del letrero o material gráfico, yo podría ayudarla. Sería un intercambio, diseño por clases de bordado. Este encuentro casual le confirmó a Esperanza que estaba en el camino correcto. La gente necesitaba lo que ella tenía para ofrecer. La planificación estratégica. Esperanza se había mudado del hotel a un pequeño departamento a 2 cuadras del local. Era modesto pero completamente suyo. Había convertido la mesa del comedor en su centro de operaciones donde extendía planos, listas de proveedores, y bocetos de cómo quería organizar el espacio. Diego cumplió su promesa y llegó ese sábado con su laptop para ayudarla con la página web. Abuela, necesitamos definir exactamente qué servicios vas a ofrecer, dijo Diego abriendo un programa de diseño. Esperanza había estado pensando en esto. Clases de bordado básico y avanzado, clases de repostería tradicional mexicana, venta de artesanías hechas a mano, y postres para eventos especiales. ¿Y los horarios? Las clases por las mañanas y tardes entre semana, y los fines de semana para eventos especiales o clases intensivas. ¿Has pensado en los precios? Esperanza había investigado. Había visitado otros talleres y academias en la ciudad para entender el mercado. Las clases individuales a 200 pesos, paquetes de 4 clases a 700 pesos, y las clases de repostería a 300 pesos porque incluyen ingredientes. Diego tomaba notas. Necesitas un nombre para el negocio. Esperanza había estado reflexionando sobre esto. Hilos y sabores. Porque vamos a conectar tradiciones a través del bordado y la cocina. Me encanta, abuela. Es perfecto. El primer obstáculo real. El lunes siguiente, Esperanza se dirigió al banco para abrir una cuenta comercial. El ejecutivo, un hombre joven con traje demasiado grande, la miró con escepticismo cuando ella explicó su plan de negocio. Señora Morales, entiendo su entusiasmo, pero abrir un negocio a su edad, ¿ha considerado los riesgos? Joven, he considerado los riesgos de no hacerlo, respondió Esperanza con firmeza. He vivido 67 años, he criado 3 hijos, he administrado un hogar durante décadas, y he sobrevivido a crisis económicas. Creo que puedo manejar una pequeña tienda, pero necesitará un aval, referencias comerciales. Tengo referencias personales, historial crediticio limpio y suficiente capital inicial. ¿Qué más necesita? El ejecutivo revisó sus documentos nuevamente. Esperanza había hecho su tarea. Tenía todos los papeles en orden. Un plan de negocio básico pero sólido.
y la determinación de alguien que no aceptaría un no por respuesta. Está bien, señora. Procedamos con la apertura de la cuenta. Cuando salió del banco con su nueva cuenta comercial, Esperanza se sintió oficialmente empresaria por primera vez en su vida. La renovación. Esperanza había decidido invertir parte de sus ahorros en renovar el local. Contrató a un pintor recomendado por don Roberto, y pasó 3 días eligiendo colores. Decidió por un amarillo suave para las paredes principales y un verde menta para los acentos. ¿Está segura de estos colores?, preguntó el pintor. Son muy alegres. Exactamente. Quiero que la gente se sienta feliz cuando entre aquí. Mientras pintaban, Esperanza comenzó a visualizar cada rincón. Compró mesas de madera usadas en el mercado de pulgas y las restauró ella misma. Cada tabla lijada y cada tornillo apretado eran actos de fe en su futuro. Isabel bajaba ocasionalmente para ver el progreso y trajo a su amiga Carmen, una contadora joven que ofreció ayudarla con los aspectos financieros del negocio. Señora Esperanza, necesita llevar registros detallados desde el principio, le explicó Carmen. Le enseñaré un sistema simple que puede manejar fácilmente. Esperanza se dio cuenta de que su proyecto estaba creando una pequeña comunidad a su alrededor. Gente joven que necesitaba las habilidades que ella tenía, y ella que necesitaba los conocimientos modernos que ellos poseían. La primera crisis de confianza. Una noche, mientras organizaba los materiales de bordado que había comprado, Esperanza recibió una llamada de Mónica, su nieta recién casada. Abuela, acabo de enterarme de lo que está pasando. ¿En serio estás abriendo una tienda? Sí, mi amor. Se llama Hilos y Sabores. Abuela, no entiendo. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo antes de hacer algo tan drástico? Esperanza sintió una punzada de dolor. Mónica, cuando encontré mis cosas en el garaje el día de tu boda, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba qué quería yo. Pero podrías haberte quedado. Mamá Patricia solo pensó que sería mejor. Mónica, para. Esperanza se sorprendió de la firmeza en su propia voz. No se trata de culpar a nadie, se trata de que yo recordé que tengo una vida propia que vivir. Pero ¿qué pasa si fracasas? Por primera vez desde que había comenzado este camino, Esperanza sintió una oleada de duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si era demasiado mayor? ¿Y si no tenía las habilidades necesarias? Después de colgar, se sentó en su nueva sala, rodeada de hilos de colores y moldes para pasteles, y se permitió sentir el miedo. Pero luego recordó algo que Ricardo solía decirle. Esperanza, el miedo significa que estás a punto de hacer algo importante. La decisión irrevocable. A la mañana siguiente, Esperanza tomó una decisión que sabía que no tendría vuelta atrás. Fue a la imprenta y ordenó 500 volantes promocionales para Hilos y Sabores, con fecha de apertura para el 15 de noviembre, exactamente un mes después. ¿Está segura de la fecha?, preguntó el diseñador de la imprenta. Completamente segura. Al imprimir esos volantes, Esperanza se había comprometido públicamente. Ya no podía echarse para atrás. La fecha estaba fijada, y tendría que estar lista. Pasó el resto del día distribuyendo volantes en el centro de la ciudad, en el mercado, en las oficinas cercanas, en las escuelas. Con cada volante que entregaba, su compromiso se hacía más real. ¿Va a enseñar a hacer pan de muerto?, le preguntó una señora mayor en el mercado. Por supuesto. Es una de mis especialidades. Apúntenme. Siempre he querido aprender. Esperanza anotó su nombre y teléfono en una libreta que había comenzado a llevar consigo. Su primera cliente oficial. El equipo se forma. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza se dio cuenta de que estaba formando un equipo sin habérselo propuesto. Isabel diseñó su logotipo gratuitamente. Carmen le ayudó a instalar un sistema básico de contabilidad. Diego terminó su página web, que incluía un sistema simple para reservar clases. Pero su aliada más importante resultó ser doña Lucía,
una mujer de 72 años que conoció en la ferretería cuando compraba ganchos para colgar sus obras. ¿Para qué son tantos ganchos?, preguntó doña Lucía. Esperanza le explicó su proyecto. Los ojos de doña Lucía se iluminaron. ¡Pero qué maravilloso! Yo solía ser chef en un restaurante antes de casarme. Siempre he extrañado cocinar para más gente que mi familia. ¿Le interesaría ayudarme con las clases de repostería? ¿En serio me lo pregunta? Doña Lucía se convirtió en su socia informal. Tenía conexiones con proveedores de ingredientes y conocía técnicas de repostería que Esperanza nunca había aprendido. La preparación intensiva. Con una semana antes de la apertura, Esperanza trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Había instalado vitrinas usadas que compró en una liquidación, organizó los materiales de bordado por colores y tipos, y estableció el área de la cocina con todos los utensilios necesarios. Las mesas estaban dispuestas en forma de U para facilitar la enseñanza. Había colgado ejemplos de bordados en las paredes, incluyendo algunas piezas que había hecho durante los últimos años. El mostrador de postres estaba listo, con platones de cristal que había encontrado en una venta de garage. Diego había instalado un sistema de sonido simple para que pudiera poner música durante las clases. Isabel había diseñado menús elegantes con los precios y horarios. Carmen había preparado una caja registradora básica y un sistema para llevar el inventario. «Abuela, está quedando increíble», dijo Diego, admirando el espacio transformado. «¿Tú crees?». Esperanza miró alrededor, tratando de ver el local con ojos objetivos. Se ve profesional, pero también acogedor, como si fuera la casa de alguien que realmente sabe lo que hace. La última prueba. 2 días antes de la apertura, Esperanza decidió hacer una prueba completa. Invitó a Isabel, Diego, Carmen y doña Lucía para una clase de prueba de bordado seguida de una degustación de sus postres. «Bienvenidos a Hilos y Sabores», comenzó, sintiendo mariposas en el estómago. «Hoy vamos a aprender el punto básico de bordado mexicano». Durante la siguiente hora, enseñó a sus estudiantes cómo hacer puntos básicos en pequeños cuadros de tela. Descubrió que tenía un talento natural para explicar técnicas complicadas de manera simple. «Señora Esperanza, es usted una maestra nata», dijo Carmen. «Hace que parezca muy fácil». Después probaron sus empanadas de dulce de leche y sus famosos brownies con cajeta. Las reacciones fueron universalmente positivas. «Abuela, estos brownies están mejor que los de cualquier pastelería», dijo Diego con la boca llena. El momento de la verdad. La noche anterior a la apertura, Esperanza se quedó sola en su tienda por primera vez. Caminó entre las mesas, ajustó algunos hilos, reorganizó los pasteles de muestra en el mostrador. Se detuvo frente al espejo que había instalado cerca de la entrada y se miró. La mujer que veía no era la misma que había encontrado sus cosas en el garaje hace 6 semanas. Esta mujer tenía los hombros derechos, los ojos brillantes, y una sonrisa de confianza real. Tomó su teléfono y llamó a Alejandro. «Hola mamá. ¿Cómo estás? Alejandro, mañana abro mi tienda. Quería que supieras que estás invitado a la inauguración». Hubo una pausa larga. «Mamá, todavía pienso que esto es una locura». «Lo sé. Y está bien. Pero es mi locura, y estoy orgullosa de ella». «¿Y si nadie viene?». Esperanza miró alrededor de su tienda, pensando en Isabel que quería aprender a bordar, en la señora del mercado que quería aprender a hacer pan de muerto, en todas las personas que había conocido que buscaban aprender algo nuevo. Alguien vendrá, Alejandro, y si no es mañana será pasado mañana. Pero vendrán, porque lo que ofrezco es real y valioso. El compromiso total. Después de colgar, Esperanza hizo algo que no había hecho en semanas. Se arrodilló. No para orar pidiendo que todo saliera bien, sino para agradecer, por haber encontrado el valor de llegar hasta este punto. Se levantó, apagó las luces, y cerró la puerta de Hilos y Sabores.
Mañana, por primera vez en su vida, abriría las puertas de su propio negocio. El compromiso ya no era solo una decisión en su mente. Era real, tangible, y estaba a pocas horas de convertirse en su nueva realidad. Mientras caminaba hacia su departamento, Esperanza se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Tenía nervios, emoción, anticipación, pero no miedo. El miedo había sido reemplazado por algo mucho más poderoso. La certeza de que estaba exactamente donde tenía que estar, haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Su compromiso era total, y mañana el mundo lo sabría. El 15 de noviembre amaneció gris y lluvioso. Esperanza llegó a Hilos y Sabores a las 6 de la mañana, 2 horas antes de la apertura oficial. Había dormido apenas 3 horas, pero se sentía completamente despierta. Mientras preparaba los últimos detalles, escuchó el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas y sintió un nudo en el estómago. A las 7:30, Isabel apareció con 2 cafés y una sonrisa nerviosa. ¿Cómo se siente, señora Esperanza? Como si fuera a saltar de un avión, respondió Esperanza, organizando por quinta vez los materiales de bordado. A las 8 en punto Esperanza respiró profundo, volteó el letrero de cerrado a abierto, y se quedó parada detrás del mostrador, esperando. Pasaron 15 minutos. Nadie entró. Pasaron 30 minutos. Solo una persona había entrado a preguntar direcciones. A las 9, cuando debería haber comenzado la primera clase de bordado, Esperanza estaba sola en su tienda, mirando las sillas vacías que había dispuesto con tanto cuidado. La primera lección dura. Isabel bajó a las 9:30, encontrando a Esperanza sentada en una de las sillas de estudiante, con una pieza de bordado en las manos. Señora Esperanza, está bien, creo que sobreestimé el interés de la gente, dijo Esperanza, tratando de mantener la voz estable. Tal vez Alejandro tenía razón. Tal vez esto fue una locura. Es solo el primer día. La gente necesita tiempo para conocer el lugar. Isabel, he gastado casi todos mis ahorros en esto, si no funciona. Por primera vez desde que había comenzado este viaje, Esperanza se permitió sentir el peso real de lo que había arriesgado. No era solo dinero. Era su dignidad, su futuro, la prueba de que podía valerse por sí misma. Esa tarde, solo 3 personas entraron: un turista perdido, una niña que quería usar el baño, y una mujer que vio los postres pero decidió que eran muy caros. Los primeros días duros. Durante la primera semana, Esperanza vendió apenas 2 clases de bordado y algunos postres. Los números eran desalentadores. Carmen había calculado que necesitaba al menos 10 clases por semana para cubrir gastos básicos. Señora Esperanza, necesitamos ajustar la estrategia, le dijo Carmen durante una reunión improvisada en la tienda. Los números no están funcionando. ¿Qué sugieres? Tal vez bajar los precios para atraer clientes iniciales. O ofrecer clases gratuitas para que la gente conozca la calidad de su enseñanza. La idea de trabajar gratis cuando apenas podía pagar la renta le dolía a Esperanza. Pero entendía la lógica. Está bien. Hagámoslo. Esperanza diseñó una promoción. Primera clase gratuita para nuevos estudiantes. También redujo los precios de los postres en un 20%. El sabotaje inesperado. A la segunda semana Esperanza notó algo extraño. Varias personas habían hecho citas para las clases gratuitas pero no se presentaron. Cuando llamó para confirmar, muchos números estaban desconectados o eran falsos. Fue doña Lucía quien descubrió lo que estaba pasando. Esperanza, estuve hablando con mi comadre que vive cerca de tu hijo. Dice que Patricia ha estado diciéndole a la gente que que no estás bien de la cabeza. Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? Que está diciendo que este negocio es una fase, que estás pasando por una crisis de la edad, y que es mejor no alentarte. No puedo creerlo. Hay más. Al parecer también le dijo al dueño de la Academia de Artes,
Que está a 3 cuadras que tú estás intentando robarle clientes con precios artificialmente bajos. Esperanza se sentó pesadamente en una silla. No solo estaba luchando contra las dificultades normales de un negocio nuevo, estaba luchando contra una campaña activa para sabotear sus esfuerzos. Esa noche Esperanza llamó a Alejandro. Alejandro, necesito hablar contigo y con Patricia. Mañana. Mamá, estamos ocupados. No es una petición. Al día siguiente, Alejandro y Patricia llegaron a Hilos y Sabores, con expresiones incómodas. Patricia evitaba hacer contacto visual. Siéntense, dijo Esperanza, con una autoridad que no había usado en años. Mamá, este lugar se ve bien, dijo Alejandro, mirando alrededor con sorpresa genuina. Patricia, Esperanza se dirigió directamente a su nuera. ¿Por qué estás diciéndole a la gente que estoy loca? Patricia se puso roja. Esperanza, yo nunca. No me mientas. Tengo testigos. Patricia finalmente la miró. Estoy preocupada por ti. Esto no es normal para alguien de tu edad. ¿Qué no es normal? ¿Trabajar? ¿Usar mis habilidades? ¿Ser independiente? Es tan repentino. ¿Y si fracasas? ¿Qué va a pasar contigo? Esperanza se dio cuenta de que Patricia no estaba siendo maliciosa. Tenía miedo genuino. Pero ese miedo estaba causando daño real. Patricia. Entiendo que estés preocupada. Pero necesito que pares. No soy una niña que necesita protección. Soy una mujer adulta que tomó una decisión informada. Pero ¿y si necesitas ayuda? Entonces pediré ayuda. Pero será mi decisión pedirla. El problema del dinero. A finales de noviembre, Esperanza tuvo que enfrentar una realidad brutal. El dinero se estaba acabando más rápido de lo que había calculado. La renta, los servicios, los materiales y sus gastos personales estaban consumiendo sus ahorros. Carmen le mostró los números en una reunión que Esperanza había estado posponiendo. A este ritmo, tiene dinero para 3 meses más. Máximo. ¿Y si consigo un préstamo? ¿Con qué garantías? El banco no va a prestarle dinero basándose en un negocio de un mes. Esperanza se enfrentó a la posibilidad real de fracasar. No solo fracasar en el negocio, sino quedarse sin recursos para sostenerse. Esa noche, sola en su departamento, Esperanza miró sus estados de cuenta bancarios. Los números no mentían. Si las cosas no mejoraban dramáticamente, tendría que cerrar después de Año Nuevo. La competencia desleal. En diciembre, abrió una nueva academia de manualidades a solo 2 cuadras de Hilos y Sabores. Era moderna, bien financiada, y ofrecía clases similares a precios más bajos. ¿Cómo pueden ofrecer clases tan baratas?, le preguntó Isabel cuando vieron su publicidad. Porque probablemente tienen inversionistas, respondió Esperanza. Pueden operar con pérdidas hasta que eliminen la competencia. Esperanza vio cómo varios de sus pocos clientes regulares comenzaron a probar la nueva academia. Era comprensible. Todos querían obtener el mejor valor por su dinero. El robo. La gota que derramó el vaso llegó una mañana de mediados de diciembre. Esperanza llegó a la tienda para encontrar que alguien había forzado la puerta trasera durante la noche. No se habían llevado mucho dinero porque ella nunca dejaba efectivo en la tienda, pero sí se habían llevado varios materiales caros de bordado y algunos de sus mejores ejemplos de trabajo. Es el colmo, le dijo a doña Lucía mientras limpiaba los cristales rotos. Es como si el universo estuviera conspirando contra mí. O te está probando, respondió doña Lucía. Mi abuela solía decir que las cosas más valiosas de la vida requieren que demuestres qué tanto las quieres. La crisis de salud. Como si los problemas financieros no fueran suficientes, a finales de diciembre Esperanza comenzó a sentirse físicamente agotada. El estrés, las noches sin dormir,
y la mala alimentación comenzaron a pasar factura. Una mañana, mientras preparaba masa para galletas, se mareó y tuvo que sentarse. Isabel la encontró pálida y temblando. Señora Esperanza, necesita ver a un doctor. No tengo tiempo ni dinero para doctores. Señora, si se enferma, no va a tener negocio que salvar. El doctor le diagnosticó agotamiento y presión arterial elevada por estrés. Le recetó descanso y le advirtió que si no se cuidaba, podría tener problemas serios de salud. Doctor, necesito trabajar. No puedo permitirme descansar. Señora Morales, tampoco se puede permitir un infarto. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado esta aventura, Esperanza consideró seriamente darse por vencida. Estaba físicamente exhausta, financieramente en crisis y emocionalmente agotada. Tomó su teléfono para llamar a Alejandro y decirle que tenía razón, que había sido una locura, que estaba lista para ir a la residencia de ancianos. Pero antes de marcar sonó el teléfono. Era Mónica. Abuela, ¿cómo estás? Mónica. Esperanza comenzó a llorar. Era la primera vez que lloraba desde toda esta odisea había comenzado. Abuela, ¿qué pasa? Suenas terrible. Entre lágrimas, Esperanza le contó todo, los problemas financieros, la competencia, el robo, su salud. Abuela, ¿por qué no me habías contado nada de esto? Porque quería demostrar que podía hacerlo sola. Abuela, pedir ayuda no significa que eres débil, significa que eres inteligente. El punto de quiebre. Mónica llegó al día siguiente con Fernando. Esperanza esperaba que vinieran a convencerla de que cerrara el negocio. Pero en cambio encontraron algo diferente. Abuela, este lugar es increíble, dijo Mónica caminando por la tienda. ¿Tú hiciste todos estos bordados? Sí, pero... son hermosos. ¿Y estos postres? Fernando, prueba este brownie. Fernando mordió el brownie y sus ojos se abrieron. Señora Esperanza, esto está delicioso. ¿Por qué no está lleno de gente este lugar? Porque nadie sabe que existimos, admitió Esperanza. Abuela, dijo Mónica tomando sus manos. El problema no es tu negocio. El problema es que necesitas ayuda con el marketing y la promoción. No tengo dinero para publicidad. No necesitas dinero. Necesitas estrategia. La revelación. Fernando, que trabajaba en arquitectura pero tenía experiencia en redes sociales, comenzó a explicar. Señora Esperanza, usted tiene una historia increíble. Una abuela que comenzó su propio negocio a los 67 años. Eso es inspirador. Pero nadie conoce su historia. ¿Qué sugieren? Mónica y Fernando se miraron. Permítanos ayudarla. Yo puedo manejar las redes sociales y Fernando puede ayudar con estrategias de marketing local. Pero yo no puedo pagarles. No queremos que nos pague, dijo Mónica. Queremos ayudarla porque creemos en usted. Y porque estamos orgullosos de lo que ha logrado. Por primera vez en semanas, Esperanza sintió una chispa de esperanza. El plan de rescate. Durante los siguientes días, Mónica y Fernando trabajaron intensamente para crear una nueva estrategia. Mónica tomó fotografías profesionales de los bordados y postres de Esperanza. Fernando diseñó una campaña de marketing local. Vamos a contar su historia, abuela. La historia real de una mujer que no se rindió cuando le dijeron que ya no había espacio para ella. Esperanza se dio cuenta de que su lucha había sido necesaria. No solo para probar que podía hacerlo, sino para aprender que pedir ayuda no era rendirse. Era ser estratégica. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó. Abuela, dijo Mónica. Cuando encontré mis cosas empacadas para hacerle espacio a Fernando y a mí, me sentí terrible. Pero no sabía cómo arreglarlo.
Esto es como puedo empezar a arreglar las cosas. La lucha había sido brutal, pero había enseñado a Esperanza lecciones valiosas, que el fracaso era posible, que el éxito requería más que buenas intenciones, y que incluso las personas más independientes necesitaban ayuda a veces. Pero más importante, había aprendido que rendirse no era una opción. No después de haber llegado tan lejos. Era el 3 de enero cuando don Roberto, el dueño del edificio, apareció en Hilos y Sabores, con una expresión seria que Esperanza había estado temiendo ver. Señora Morales, necesitamos hablar. Esperanza sabía lo que venía. Durante las fiestas navideñas, había logrado apenas vender algunas clases privadas y postres para reuniones familiares pequeñas. No había sido suficiente para cubrir la renta de enero. Don Roberto, sé que estoy atrasada con el pago. Señora, usted ha sido una inquilina ejemplar, y admiro lo que está tratando de hacer. Pero han pasado 3 meses y el negocio no está funcionando como esperábamos. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo me da? 2 semanas. Si para el 17 de enero no puede ponerse al corriente con los pagos, y demostrarme que el negocio tiene viabilidad, tendré que pedirle que desaloje. Después de que don Roberto se fue, Esperanza se quedó sola en su tienda, rodeada de todos los sueños que había construido durante los últimos meses. 2 semanas. Tenía 2 semanas para salvar todo por lo que había luchado. La traición familiar. Esa misma tarde, Esperanza recibió una llamada que la destrozó. Era de su hermana Elena en Ciudad de México. Esperanza, necesito contarte algo. Alejandro me llamó. ¿Qué quería? Me pidió que te convenciera de cerrar el negocio. Dice que ya habló con la residencia Atardecer Dorado, y que todavía tienen el cuarto disponible para ti. Esperanza sintió una mezcla de furia y devastación. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se metiera en sus asuntos. Pero Esperanza, también me dijo algo más. Dice que si no cierras voluntariamente, va a buscar la forma legal de declararte incompetente para manejar tus propios asuntos. ¿Qué? Esperanza se sentó bruscamente. Dice que tiene documentos médicos que prueban que estás bajo mucho estrés, y que no estás tomando decisiones racionales. La visita al doctor por agotamiento. Esperanza se dio cuenta de que Alejandro había estado planeando esto desde hace tiempo. Elena, ¿tú crees que estoy loca? Esperanza, creo que eres la persona más cuerda que conozco. Pero también creo que estás en una situación muy difícil. La noche más oscura. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó en su tienda después del horario de cierre, sentada entre las mesas vacías, calculando y recalculando números que no cuadraban sin importar cómo los organizara. Necesitaba 15,000 pesos para ponerse al corriente con la renta y tener suficiente para operar otro mes. Sus ahorros estaban prácticamente agotados. No tenía activos que pudiera vender rápidamente. Y ahora enfrentaba la posibilidad de que su propio hijo tratara de quitarle el control legal de su vida. Por primera vez desde toda esta aventura había comenzado, Esperanza se permitió imaginar la rendición completa. Podía llamar a Alejandro, disculparse, cerrar la tienda e ir a la residencia. Sería fácil. Sería seguro. Nadie podría decir que no había intentado. Pero cuando se imaginó llegando a Atardecer Dorado con sus maletas, sintió una náusea física. No era solo el orgullo lo que la mantenía luchando, era la certeza de que rendirse ahora significaría traicionar algo fundamental en sí misma. El descubrimiento devastador. Al día siguiente, mientras organizaba papeles para ver si había algo que pudiera ayudarla, Esperanza hizo un descubrimiento que la dejó sin respiración. En una carpeta que Carmen le había dado con documentos fiscales, encontró una carta que se había perdido entre otros papeles. Era de la Secretaría de Desarrollo Económico, fechada 2 meses atrás.
La carta informaba que su solicitud para un programa de apoyo a emprendedores de la tercera edad había sido aprobada, y que tenía derecho a un subsidio de 20,000 pesos más asesoría gratuita. Pero la carta estaba dirigida a su dirección anterior, la casa de Alejandro, y tenía un sello que indicaba que había sido devuelta como no reclamada. Esperanza sintió una mezcla de esperanza y rabia. El apoyo que necesitaba había estado disponible todo este tiempo, pero nunca le había llegado porque Patricia o Alejandro habían devuelto la correspondencia sin abrirla. La carrera contra el tiempo. Con renovada energía desesperada, Esperanza llamó inmediatamente a la Secretaría de Desarrollo Económico. Señorita, mi nombre es Esperanza Morales. Recibí una carta sobre un programa de apoyo, pero nunca pude reclamar el subsidio porque... Un momento, señora. Déjeme revisar. Señora Morales, lamento informarle que ese programa cerró el 31 de diciembre. Ya no hay fondos disponibles. Esperanza sintió como si le hubieran cerrado la última puerta. ¿No hay nada que se pueda hacer? Lo siento mucho, señora, pero podría intentar con el programa de microcréditos, aunque el proceso toma entre 6 y 8 semanas, tiempo que no tenía. La humillación pública. Desesperada, Esperanza decidió hacer algo que nunca había hecho en su vida. Pedir ayuda públicamente. Creó un letrero que puso en la ventana de su tienda. Negocio familiar en crisis. Si nuestras clases o postres le han gustado, por favor ayúdenos compartiendo con sus amigos. La respuesta fue inmediata, pero no la que esperaba. Algunas personas se detuvieron para leer el letrero, pero la mayoría solo miraba con curiosidad y seguía caminando. Peor aún, escuchó a una mujer decirle a su amiga: «Qué triste. Esta pobre señora está mendigando». Isabel bajó de su oficina con lágrimas en los ojos. «Señora Esperanza, no debería tener que hacer esto». «No tengo opción, Isabel». «Sí la tiene. Puede aceptar la ayuda de su familia». «¿Qué ayuda?» «Que me internen en una residencia. Que me declaren incompetente». Su nieta Mónica está tratando de ayudarla. «Mónica no puede resolver esto. Necesito dinero real. No estrategias de redes sociales». La pelea con los aliados. La presión había llegado a un punto donde Esperanza comenzó a alejar incluso a las personas que trataban de ayudarla. Cuando doña Lucía sugirió que tal vez podrían buscar un socio inversionista, Esperanza estalló. «Lucía, no entiendes. Si traigo un inversionista ya no será mi negocio. Será el negocio de alguien más donde yo trabajo. Pero al menos seguiría existiendo». ¿Para qué? Para que alguien más tome las decisiones mientras yo soy empleada en mi propia tienda. Eso es exactamente lo que estaba tratando de evitar. Doña Lucía se fue esa tarde sin decir adiós, claramente herida por el arrebato de Esperanza. Carmen también se distanció después de que Esperanza rechazó su sugerencia de declararse en bancarrota y empezar de nuevo. Señora Esperanza, a veces empezar de nuevo es la única opción inteligente. Carmen, tú eres joven. No entiendes lo que significa comenzar de nuevo a los 67 años. Esta es mi única oportunidad. El sabotaje final. Como si la situación no fuera suficientemente desesperante, Esperanza descubrió que alguien había estado dejando reseñas falsas negativas sobre su negocio en Internet. Los postres están rancios y la señora que enseña es grosera con los estudiantes, decía una reseña. Perdí mi dinero en una clase que se canceló sin aviso, decía otra. Esperanza nunca había cancelado una clase sin aviso, y sus postres se hacían frescos diariamente. Alguien estaba saboteando activamente su reputación online. Cuando Diego le mostró las reseñas, Esperanza sintió que había tocado fondo. Abuela, podemos reportar estas reseñas como falsas. Diego, ¿de qué sirve? Ya nadie va a creer en mí. Yo creo en usted. Tú eres mi nieto. Tienes que creer en mí. La confrontación final. El 10 de enero, Alejandro apareció en la tienda con Patricia y un hombre que Esperanza no conocía.
Mamá, te presento al licenciado Herrera. Es especialista en derecho familiar. Esperanza supo inmediatamente por qué estaban allí. Señora Morales, comenzó el abogado. Su hijo está preocupado por su bienestar. Ha estado revisando su situación financiera y... Alto ahí, interrumpió Esperanza. ¿Quién le dio derecho de revisar mis finanzas? Mamá, eres mi madre. Tengo derecho a preocuparme. ¿Preocuparte? Sí. Controlar mi vida no. El licenciado continuó. Señora, su hijo me ha mostrado documentos médicos que indican estrés severo. También tiene evidencia de que está tomando decisiones financieras irracionales que ponen en riesgo su futuro. ¿Irracionales? Esperanza sintió una furia fría corriendo por sus venas. ¿Irracionales como trabajar? ¿Como usar mis talentos? ¿Como tratar de ser independiente? ¿Mamá? Patricia habló por primera vez. Solo queremos lo mejor para ti. No, dijo Esperanza con una claridad que la sorprendió a ella misma. Quieren lo que es más fácil para ustedes. El ultimátum personal. El licenciado puso algunos papeles sobre el mostrador de Esperanza. Señora Morales, estos son los documentos para transferir el control de sus finanzas a su hijo. Es por su propio bien. ¿Y si me niego? Entonces procederemos legalmente. Su hijo tiene documentos médicos y evidencia de decisiones financieras cuestionables. Un juez podría determinar que necesita supervisión. Esperanza miró los papeles, luego a su hijo, luego a Patricia. Se dio cuenta de que esta era la crisis real. No era solo sobre el dinero o el negocio. Era sobre quién tenía derecho a decidir cómo vivir su vida. Necesito tiempo para pensarlo. Tiene hasta mañana, dijo el licenciado. Su hijo está siendo muy generoso dándole esta opción de hacerlo voluntariamente. La decisión imposible. Después de que se fueron, Esperanza se quedó sola con los papeles sobre el mostrador. Podía firmar y mantener cierta dignidad, o podía pelear y arriesgarse a perder todo control sobre su vida de manera mucho más humillante. Afuera comenzó a llover, y Esperanza se dio cuenta de que tenía menos de una semana antes de que don Roberto la desalojara, y menos de 24 horas antes de que su hijo tomara el control legal de su vida. Se sentó en su silla favorita, rodeada por todo lo que había construido, y se enfrentó a la posibilidad real de que todo había sido en vano. Por primera vez, desde que había encontrado sus cosas en el garaje, Esperanza no tenía un plan. No tenía una estrategia. No tenía esperanza. Solo tenía una pregunta. ¿Vale la pena seguir luchando cuando parece que todo está perdido? La crisis había llegado a su punto más profundo. Y Esperanza Morales tendría que decidir si todavía tenía fuerzas para una última batalla. Era las 3 de la mañana del 11 de enero cuando Esperanza despertó en su tienda. Se había quedado dormida en una de las sillas de estudiante, con los papeles de transferencia de control financiero esparcidos sobre la mesa frente a ella. Su cuello le dolía, tenía frío, pero por primera vez en semanas, su mente estaba completamente clara. Había tenido un sueño vívido con Ricardo. En el sueño, él estaba sentado frente a ella en la misma mesa, observando los papeles con una sonrisa triste. Esperanza, le había dicho en el sueño, ¿recuerdas por qué me enamoré de ti? Porque era bonita, había respondido ella, como siempre lo hacía cuando él le hacía esa pregunta. No. Me enamoré de ti porque nunca te rendías. Cuando los doctores dijeron que no podríamos tener hijos, tú no te rendiste. Cuando perdí el trabajo en la fábrica, tú no te rendiste. Cuando me dijeron que tenía problemas del corazón, tú peleaste conmigo hasta el final. En el sueño, Ricardo había tomado los papeles y los había hecho bolitas. ¿Vas a rendirte ahora, justo cuando estás más cerca de quien realmente eres? Esperanza se levantó de la silla y caminó hacia el espejo que tenía cerca de la entrada. La mujer que veía no era la misma que había comenzado este viaje 4 meses atrás.
Esta mujer tenía líneas de cansancio alrededor de los ojos, pero también tenía algo que había perdido por años. Fuego en la mirada. La decisión revolucionaria. En lugar de rendirse, Esperanza tomó una decisión que nadie esperaba, ni siquiera ella misma. Tomó los papeles que le había dado el abogado y los rompió meticulosamente en pedazos pequeños. Luego llamó a un número que había encontrado en Internet 2 semanas atrás, pero que había sido demasiado orgullosa para marcar. El Centro de Derechos de Adultos Mayores. Buenos días, habla Esperanza Morales. Necesito ayuda legal. Mi hijo está tratando de declararme incompetente para controlar mis finanzas, y creo que está violando mis derechos. La respuesta fue inmediata y contundente. La licenciada Sandra Moreno, especialista en derechos de adultos mayores, le explicó que lo que estaba enfrentando era más común de lo que pensaba. Señora Morales, ¿tiene usted algún diagnóstico médico serio que afecte su capacidad mental? No. Solo estrés por la situación que estoy viviendo. ¿Ha sido declarada incompetente por algún juez? No. Entonces su hijo no tiene derecho legal de controlar sus finanzas. Lo que está haciendo se llama abuso financiero de adultos mayores, y es un delito. Por primera vez en meses, Esperanza sintió que tenía un arma para defenderse. La estrategia del contraataque. La licenciada Moreno le explicó sus opciones. Podía presentar una denuncia por intimidación y abuso, pero había una alternativa más inteligente. Señora Morales, ¿estaría dispuesta a contar su historia públicamente? Tenemos un programa donde documentamos casos de abuso hacia adultos mayores. Su historia podría ayudar a otras personas en situaciones similares. ¿Cómo me ayudaría eso a mí? La publicidad positiva podría generar interés en su negocio. Y demostrar públicamente que usted es una mujer competente y capaz podría ser la mejor defensa contra las alegaciones de su hijo. Esperanza se dio cuenta de que había estado peleando la batalla equivocada. En lugar de esconderse y defenderse, necesitaba salir al ataque con su propia narrativa. ¿Qué necesito hacer? La transformación de la víctima en heroína. Esa misma mañana, Esperanza hizo algo que jamás había imaginado. Llamó a Mónica y le pidió que la ayudara a crear un video contando su historia completa. Abuela, ¿estás segura? Una vez que esté en Internet, todo el mundo lo verá. Mónica, me he pasado toda la vida preocupándome por lo que pensara la gente. Ya no me importa. Quiero que la gente sepa la verdad. Mónica llegó esa tarde con Fernando y equipo de grabación profesional. Habían decidido hacer esto correctamente. Abuela, vamos a contar su historia desde el principio. Desde encontrar sus cosas en el garaje hasta este momento. ¿Está lista? Esperanza se había puesto su mejor vestido, el collar de perlas de Ricardo, y se había maquillado cuidadosamente. Pero más importante, había encontrado su voz. Estoy lista. El video duró 20 minutos. Esperanza contó su historia con una honestidad brutal y una dignidad inquebrantable. Habló sobre encontrar sus cosas en el garaje, sobre la nota que le decía que ya no había espacio para ella, sobre la decisión de crear su propia vida en lugar de aceptar que otros la diseñaran por ella. Pero lo más poderoso fue cuando habló sobre la lucha actual. Mi hijo cree que está protegiéndome, dijo mirando directamente a la cámara. Pero protegerme de vivir mi propia vida no es protección, es prisión. Tengo 67 años, no 7. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones, incluso si esas decisiones incluyen la posibilidad de fracasar. La parte más emotiva fue cuando mostró la tienda que había creado. Esta no es solo una tienda. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente. Cada hilo que enseño a bordar, cada receta que comparto, cada estudiante que aprende algo nuevo, es mi forma de decir: aquí estoy. Esto es lo que puedo ofrecer al mundo. Al final del video, Esperanza hizo un llamado directo.
No estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo la oportunidad de demostrar que los adultos mayores no somos cargas que hay que soportar. Somos recursos que hay que valorar. La respuesta inesperada. Mónica subió el video a redes sociales esa misma noche. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En las primeras 2 horas, el video había sido compartido más de 1000 veces. A las 6 horas, tenía más de 10.000 reproducciones. A la medianoche, había llegado a 50.000. Pero más importante que los números eran los comentarios. Mi abuela murió en una residencia sin haber podido cumplir sus sueños. Gracias por demostrar que es posible elegir diferente. Soy trabajadora social y veo casos como el suyo todos los días. Gracias por alzar la voz. Tengo 58 años y pensaba que ya era demasiado tarde para cambiar mi vida. Usted me ha inspirado. Soy abogado especializado en derechos de adultos mayores. Me gustaría ayudarla pro bono. El apoyo llega de lugares inesperados. Al día siguiente, Esperanza llegó a su tienda para encontrar una cola de personas esperando afuera. No era solo curiosidad. Eran clientes reales. Señora Esperanza, vi su video. Quiero aprender a bordar. ¿Tiene clases de repostería disponibles? Mi hija quiere aprender las tradiciones que yo nunca le enseñé. En un solo día, Esperanza vendió más clases de las que había vendido en todo el mes anterior. Pero el apoyo más significativo vino de donde menos lo esperaba. Una mujer elegante de aproximadamente 50 años entró a la tienda esa tarde. Señora Morales, soy Patricia Sánchez, productora del programa Historias Inspiradoras de Televisión Guadalajara. Nos gustaría hacer un reportaje sobre usted. ¿Un reportaje de televisión? Su historia representa algo que nuestra sociedad necesita ver. La dignidad de los adultos mayores, el valor de la reinvención personal, la importancia de respetar la autonomía de nuestros padres. La llamada que lo cambió todo. Mientras Esperanza hablaba con la productora de televisión, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Señora Esperanza Morales. Sí, ¿quién habla? Soy el licenciado Miguel Reynoso, del despacho Reynoso y Asociados. Represento a la Fundación Corazón de México. Hemos visto su historia, y nos gustaría conversar con usted sobre una posible asociación. Esperanza no conocía la fundación, pero el abogado le explicó que se especializaban en apoyar emprendimientos de adultos mayores. Señora Morales, tenemos un fondo específico para casos como el suyo. Adultos mayores que han demostrado iniciativa empresarial, pero que enfrentan obstáculos financieros. ¿Qué tipo de apoyo? Podríamos ofrecer un préstamo sin intereses por 50,000 pesos, más asesoría empresarial y apoyo legal si lo necesita. Esperanza sintió que el mundo se detenía. Era exactamente lo que necesitaba, llegando exactamente cuando había perdido toda esperanza. Esa noche, Alejandro llegó a la tienda hecho una furia. Había visto el video. Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Exponer nuestros asuntos privados en Internet? Alejandro, no eran nuestros asuntos, eran mis asuntos. Pero ahora parezco el hijo malvado que abandona a su madre. ¿Y no es eso exactamente lo que hiciste? Por primera vez, Alejandro se quedó sin palabras. Esperanza continuó. Hijo, durante 5 años viví en tu casa siendo agradecida por cada migaja de autonomía que me dabas. Pero nunca me preguntaste qué quería yo. Nunca consideraste que tal vez tenía mis propios sueños. Pensé que querías estar con la familia. Quería estar con la familia cuando me invitaran a estar, no cuando me toleraran como una obligación. Alejandro se sentó pesadamente en una de las sillas. Mamá tenía miedo de que te pasara algo, miedo de que te estafaran, miedo de que te lastimaran. ¿Y prefieres que viva una vida segura pero vacía? No. Yo no sabía que te sentías prisionera.
El perdón y la reconciliación. Esperanza se acercó a su hijo y tomó sus manos. Alejandro. No te culpo por tener miedo. Pero necesito que entiendas que el amor no significa controlar. Significa confiar. ¿Puedes perdonarme? Ya te perdoné, hijo. Pero necesito que respetes mis decisiones, incluso cuando no las entiendas. Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Puedes venir a mis clases de vez en cuando, y puedes estar orgulloso de que tu madre no se rindió. La revelación personal más profunda. Esa noche, sola en su tienda, Esperanza se dio cuenta de algo fundamental. El despertar interior no había sido solo sobre encontrar el valor para luchar por su negocio. Había sido sobre encontrar el valor para ser completamente ella misma. Durante décadas, había definido su identidad a través de otros. Esposa de Ricardo, madre de Alejandro, abuela de Mónica y Diego. Pero Hilos y Sabores la había obligado a descubrir quién era Esperanza Morales como individuo. Era una mujer fuerte que había olvidado su fuerza. Era una maestra natural que había estado enseñando informalmente toda su vida. Era una emprendedora que nunca había tenido la oportunidad de serlo. Pero más que nada, era una mujer que se negaba a aceptar que su vida útil había terminado. La nueva Esperanza. Al día siguiente, cuando Esperanza abrió Hilos y Sabores, ya no era la misma mujer que había estado luchando desesperadamente por sobrevivir. Era una mujer que había encontrado no solo su voz, sino su propósito. El salón estaba lleno de estudiantes. El teléfono sonaba constantemente con pedidos de postres. Y por primera vez desde que había comenzado esta aventura, Esperanza no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba prosperando. El despertar interior estaba completo. Ahora venía la parte más emocionante. Demostrar al mundo de qué era realmente capaz una mujer que se había redescubierto a sí misma. 3 semanas después del video viral, Hilos y Sabores, era irreconocible. Lo que había comenzado como una tienda desesperadamente vacía, ahora bullía de actividad desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esperanza había tenido que contratar a 2 asistentes. Ana, una joven madre soltera que necesitaba trabajo flexible, y don Esteban, un maestro jubilado que resultó tener un talento natural para la repostería. El préstamo de la Fundación Corazón de México no solo había salvado el negocio, había permitido que floreciera. Esperanza había podido expandirse al local contiguo, creando un espacio dedicado exclusivamente a las clases de cocina, mientras mantenía el original para bordado y venta de productos. Señora Esperanza, le dijo Ana esa mañana mientras organizaban los materiales para la clase de las 10. Tenemos lista de espera para las próximas 3 semanas. ¿Lista de espera? Esperanza aún no podía creerlo. ¿Para qué clases? Para todas. Pero especialmente para el taller de bordado terapéutico, que inventó la semana pasada. El taller de bordado terapéutico había sido una inspiración espontánea. Una de sus estudiantes, Laura, había mencionado que bordar la ayudaba a lidiar con la ansiedad después de su divorcio. Esperanza se dio cuenta de que muchas de sus alumnas buscaban más que aprender una técnica, buscaban sanación emocional, la revolución silenciosa. Esperanza había descubierto algo que nadie había anticipado. Existía una hambre enorme en la comunidad por conexión auténtica y aprendizaje significativo. En un mundo cada vez más digital y acelerado, Hilos y Sabores se había convertido en un oasis donde la gente podía desacelerar, crear con sus manos, y conectar con otros de manera real. Es increíble, le comentó Isabel, quien ahora era una de sus instructoras auxiliares de bordado. Ayer tuve una clase donde había una doctora de 45 años, una estudiante universitaria de 20 y una abuela de 75. Todas aprendiendo juntas, todas ayudándose mutuamente.
Pero el verdadero triunfo no era solo el éxito comercial, era la transformación que Esperanza veía en sus estudiantes. Mujeres que llegaban tímidas y se iban confiadas. Personas que habían perdido el contacto con sus tradiciones familiares y las redescubrían. Jóvenes que aprendían a valorar las habilidades manuales en un mundo automatizado. El reconocimiento nacional. La llamada llegó un martes por la mañana. Era del Programa Nacional de Emprendimiento de Adultos Mayores. Señora Morales, me da mucho gusto informarle que ha sido seleccionada como Emprendedora del Año en la categoría de Impacto Social. Esperanza tuvo que sentarse. ¿Perdón? Su historia y el modelo de negocio que ha creado han sido reconocidos a nivel nacional. La ceremonia de premiación será en Ciudad de México el próximo mes. Esperanza colgó el teléfono y se quedó mirando el espacio que había creado. 6 meses atrás, había encontrado sus cosas en un garaje con una nota que le decía que ya no había espacio para ella. Ahora, el gobierno nacional la reconocía como un ejemplo a seguir. La expansión inesperada. El reconocimiento nacional trajo consigo oportunidades que Esperanza nunca había imaginado. Recibió llamadas de otras ciudades preguntando si estaría interesada en franquiciar su modelo. Señora Esperanza, le propuso el licenciado Reynoso durante una reunión en la que ahora participaba como su asesor empresarial. Tenemos solicitudes de Puebla, Monterrey y Mérida. Mujeres que quieren replicar exactamente lo que usted ha hecho aquí. Pero ¿cómo puedo enseñarles a hacer lo que yo hago? Ese es exactamente el punto. Usted ha creado algo que va más allá de una tienda. Ha creado una metodología, una filosofía. Eso se puede enseñar. Esperanza se encontró diseñando un programa de certificación para maestras de hilos y sabores. No era solo enseñar bordado y cocina. Era enseñar cómo crear espacios de sanación y crecimiento personal a través de las artes tradicionales. El reencuentro familiar transformado. El cambio más profundo se vio en su relación con la familia. Mónica y Fernando se habían convertido en socios oficiales del negocio, manejando toda la estrategia digital y las redes sociales. Diego había creado una plataforma en línea donde los estudiantes podían continuar aprendiendo desde casa y compartir sus proyectos. Pero la transformación más significativa fue con Alejandro y Patricia. Una tarde, llegaron a la tienda sin aviso. Mamá, dijo Alejandro, mirando alrededor con asombro genuino. Nunca imaginé que pudiera ser así. El local estaba lleno de estudiantes de todas las edades. Había risas, conversaciones animadas, y el sonido relajante de máquinas de coser. Las paredes estaban cubiertas de bordados hechos por los estudiantes, cada uno con una pequeña placa que contaba la historia detrás de la pieza. Patricia, Esperanza se dirigió a su nuera. ¿Te gustaría aprender a bordar? Patricia, quien nunca había mostrado interés en las manualidades, asintió tímidamente. Me gustaría mucho. Esa tarde, Esperanza le enseñó a Patricia los puntos básicos mientras Alejandro observaba. Por primera vez en años, los tres estuvieron juntos sin tensión, sin agenda oculta, simplemente disfrutando del momento. La alumna más especial. Entre todas las historias de transformación que había presenciado, una se destacaba especialmente. Se llamaba Carmen. Una mujer de 55 años que había llegado a Hilos y Sabores 3 meses atrás. Señora Esperanza, le había dicho en su primera clase. Acabo de quedar viuda. No sé qué hacer con mi vida. Mis hijos creen que debería vender la casa y mudarme cerca de ellos. Pero esa casa contiene 30 años de recuerdos. Carmen había encontrado en el bordado una forma de procesar su dolor. Cada puntada era una memoria, cada diseño una forma de honrar su vida pasada mientras construía su futuro. Ayer tomé una decisión, le contó Carmen después de 3 meses de clases. Voy a quedarse con mi casa, pero voy a convertir 2 habitaciones en un estudio de arte. Quiero enseñar bordado a otras viudas.
¿Está segura? Usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para reinventarse. Tengo 55 años, señora Esperanza. Si usted pudo empezar a los 67, yo puedo empezar ahora. La filosofía del éxito. El éxito de Hilos y Sabores había atraído la atención de investigadores en desarrollo comunitario. Una profesora de la Universidad de Guadalajara, la doctora Silvia Ramírez, llegó para estudiar el fenómeno. Señora Morales, lo que ha creado aquí es fascinante desde el punto de vista sociológico. Ha logrado algo que muchos programas gubernamentales no pueden: verdadera integración generacional y sanación comunitaria. Doctora, yo no sé nada de sociología. Solo sé que la gente necesita sentirse útil y conectada. Exactamente. Sin proponérselo, ha creado lo que nosotros llamamos un tercer lugar, menos un espacio que no es ni hogar ni trabajo, pero que es fundamental para el bienestar emocional de las personas. La conversación con la doctora Ramírez le dio a Esperanza una nueva perspectiva sobre lo que había logrado. No había creado solo un negocio. Había creado un modelo de cómo los adultos mayores podían contribuir activamente a su comunidad. El momento de mayor orgullo. La ceremonia en Ciudad de México fue abrumadora. Esperanza nunca había estado en un evento tan formal, rodeada de funcionarios gubernamentales, empresarios exitosos y periodistas. Cuando la llamaron al pódium para recibir su premio, Esperanza se quedó parada frente al micrófono por un momento, mirando al auditorio lleno de personas que aplaudían. Hace 8 meses, comenzó, encontré mis pertenencias en un garaje con una nota que me decía que ya no había espacio para mí. Hoy estoy aquí no para demostrar que esa nota estaba equivocada, sino para demostrar que nunca es demasiado tarde para crear nuestro propio espacio en el mundo. El aplauso fue ensordecedor, pero lo que más conmovió a Esperanza fueron las lágrimas que vio en los rostros del público. No eran solo lágrimas de alegría, eran lágrimas de reconocimiento. Muchas personas en ese auditorio habían vivido sus propias versiones de encontrar sus cosas en un garaje. De regreso en Guadalajara, Esperanza se dio cuenta de que su historia había trascendido lo personal para convertirse en algo universal. Empezó a recibir cartas de toda América Latina, de mujeres que habían visto su historia y habían encontrado el valor para cambiar sus propias vidas. Señora Esperanza, le escribió una mujer desde Colombia, tengo 72 años, y después de ver su video, decidí volver a la universidad para terminar la carrera que abandoné cuando me casé hace 50 años. Otra carta llegó desde Argentina. Soy viuda de 63 años y mis hijos querían que vendiera mi taller de costura. Después de conocer su historia, decidí expandirlo en lugar de cerrarlo. Esperanza se dio cuenta de que había desatado algo más grande que un negocio exitoso. Había iniciado un movimiento de empoderamiento para adultos mayores. La decisión de trascender. Con el éxito asegurado y el futuro financiero garantizado, Esperanza tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió escribir un libro. Quiero documentar no solo mi historia sino la metodología, le explicó a Diego, quien había aceptado ayudarla con la investigación. Quiero que otras personas sepan exactamente cómo pueden crear sus propios hilos y sabores. ¿Vas a revelar todos tus secretos? Diego, los secretos no sirven de nada si solo los guardas para ti. El verdadero éxito es cuando puedes ayudar a otros a tener éxito también. La realización del sueño completo. 6 meses después del reconocimiento nacional, Hilos y Sabores se había convertido en una red de 12 centros en diferentes ciudades de México. Cada uno era único, adaptado a su comunidad local, pero todos compartían la misma filosofía: valorar la sabiduría de los adultos mayores y crear espacios de aprendizaje intergeneracional. Esperanza ahora viajaba constantemente, capacitando a nuevas instructoras, visitando los diferentes centros, y dando conferencias sobre emprendimiento en la tercera edad.
Pero el momento de mayor triunfo llegó una tarde cuando regresó a su centro original en Guadalajara. Encontró a Patricia enseñando una clase de bordado básico a un grupo de mujeres jóvenes. Esperanza, le dijo Patricia cuando terminó la clase. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para descubrir talentos que no sabías que tenías. La lección final del triunfo. Esa noche, Esperanza se quedó sola en el centro original, el lugar donde todo había comenzado. Caminó entre las mesas donde ahora se enseñaban no solo bordado y cocina, sino también clases de escritura, pintura, e incluso tecnología para adultos mayores. Se detuvo frente a una vitrina donde guardaba la nota original que había encontrado en el garaje. Ya no hay espacio para ti aquí. Al lado había enmarcado una foto de la ceremonia de premiación en Ciudad de México, y debajo, una placa que decía: cuando alguien te dice que no hay espacio para ti, crear tu propio espacio no es solo un acto de supervivencia. Es un acto de revolución. El triunfo estaba completo. Esperanza Morales había demostrado que el final de una vida puede ser en realidad el comienzo de la mejor parte de esa vida. Pero su historia aún no había terminado. El verdadero triunfo no estaba en lo que había logrado para sí misma, sino en lo que había hecho posible para miles de otras personas que ahora sabían que también ellas podían crear su propio espacio en el mundo. Era el 15 de octubre, exactamente un año después de la boda de Mónica. Esperanza estaba de pie en el mismo lugar donde había encontrado sus cosas empacadas en el garaje, pero ahora ese espacio había sido transformado en algo completamente diferente. La casa de Alejandro y Patricia se había convertido en el nuevo centro regional de Hilos y Sabores, y el antiguo garaje era ahora un aula luminosa donde se impartían clases especiales para cuidadores familiares. «Mamá», le dijo Alejandro mientras ajustaba el letrero de la entrada, ¿quién hubiera pensado que este garaje se convertiría en el símbolo de algo tan hermoso? Esperanza sonrió, recordando la nota que había cambiado todo. A veces las crisis más dolorosas nos llevan a los descubrimientos más hermosos. La ironía no se le escapaba. El lugar donde una vez le dijeron que no había espacio para ella ahora, era un espacio dedicado a enseñar a las familias cómo crear lugar para todos sus miembros, sin importar la edad. La red nacional, más allá de los sueños, Hilos y Sabores, había crecido más allá de las expectativas más ambiciosas. Ahora había 47 centros en 23 estados de México, cada uno adaptado a las necesidades y tradiciones de su comunidad local. En Oaxaca, se especializaban en textiles zapotecos. En Yucatán combinaban bordado con técnicas mayas. En Puebla, habían integrado la talavera con las clases de bordado. Esperanza había contratado a la doctora Silvia Ramírez como directora de investigación y desarrollo, y juntas habían creado un programa de certificación reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Ahora, instructora certificada en artes tradicionales y bienestar comunitario era un título oficial que podía incluirse en currículums profesionales. Señora Esperanza, le reportó la doctora Ramírez durante su reunión mensual, los datos son extraordinarios. Hemos documentado mejoras significativas en salud mental, cohesión social, e incluso indicadores económicos en las comunidades donde operamos. ¿Qué tipo de mejoras? Reducción del 35% en reportes de depresión entre adultos mayores, aumento del 50% en actividades intergeneracionales, y creación de 1,247 microempresas familiares derivadas de las habilidades aprendidas en nuestros centros. Esperanza escuchaba los números con asombro. Había comenzado tratando de salvarse a sí misma. Sin saberlo había creado un modelo que estaba sanando comunidades enteras. El libro que cambió vidas. De garaje a gloria. Manual para la reinvención en la tercera edad. Se había convertido en un fenómeno editorial inesperado. No solo había llegado a la lista de bestsellers nacionales, sino que estaba siendo traducido al español de otros países y al inglés para el mercado estadounidense. Las cartas llegaban diariamente de toda América.
una mujer de 73 años de Chile, había abierto una escuela de cocina tradicional. Un hombre de 69 años de Costa Rica había comenzado un taller de carpintería. Una pareja de Argentina había creado un centro de jardinería terapéutica. Abuela, le dijo Diego mientras organizaban las cartas, su libro está inspirando un movimiento internacional. No es mi movimiento, Diego. Es el movimiento de todas las personas que se negaron a aceptar que sus mejores años habían quedado atrás. Pero la carta que más la conmovió llegó desde España. Estimada señora Morales, soy María Carmen Vázquez de 78 años. Después de leer su libro, decidí no mudarme a la residencia de ancianos que mis hijos habían elegido para mí. En cambio, abrí una pequeña academia de flamenco en mi propia casa. A los 3 meses, tengo 25 estudiantes de todas las edades. No solo encontré una nueva fuente de ingresos, encontré una nueva razón para levantarme cada mañana. Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para bailar de nuevo. La Universidad de la Tercera Edad. La evolución más ambiciosa de Hilos y Sabores había sido la creación de la Universidad de la Tercera Edad, Esperanza Morales. No era una universidad tradicional, sino un programa nacional donde adultos mayores podían obtener certificaciones en áreas que combinaban tradiciones culturales con emprendimiento moderno. Los programas incluían gastronomía tradicional y gestión de restaurantes, artesanías patrimoniales y comercio digital, y narración oral y producción de contenido. Cada programa duraba 6 meses y culminaba con el lanzamiento de un proyecto empresarial real. Lo más hermoso, le contó Esperanza a la periodista que estaba escribiendo un artículo sobre el primer aniversario de la universidad, es ver a personas de 70 y 80 años graduándose junto a sus nietos. Estamos rompiendo la barrera artificial entre generaciones. La primera generación de graduados había sido extraordinaria. 156 adultos mayores que habían lanzado negocios exitosos, empleando a más de 400 personas de todas las edades. La familia transformada. La transformación más profunda había ocurrido dentro de su propia familia. Patricia no solo se había convertido en una de las instructoras más queridas de la red, sino que había desarrollado un programa especializado para nueras y suegras, que buscaban mejorar sus relaciones. Esperanza, le confió Patricia durante una de sus caminatas vespertinas. Antes de todo esto, yo creía que cuidar de ti significaba tomar decisiones por ti. Ahora entiendo que cuidar significa crear condiciones para que florezcas. Alejandro había renunciado a su trabajo corporativo, y ahora manejaba todas las operaciones logísticas de la red nacional. Mamá, nunca había estado tan orgulloso de mi trabajo. Antes vendía productos que no me emocionaban. Ahora estoy construyendo algo que realmente cambia vidas. Mónica y Fernando habían lanzado una consultoría especializada en marketing digital para emprendedores de la tercera edad. Su primer proyecto había sido crear una plataforma donde adultos mayores de toda América Latina pudieran vender sus productos artesanales directamente a consumidores internacionales. Diego había encontrado su vocación creando tecnología accesible para adultos mayores. Su aplicación, Abuela Digital, enseñaba habilidades tecnológicas básicas a través de videolecciones personalizadas, y ya tenía más de 100,000 usuarios activos. El impacto internacional. La historia de Esperanza había trascendido fronteras de maneras inimaginables. Había sido invitada a hablar en el Foro Económico Mundial sobre envejecimiento activo y desarrollo sostenible. La UNESCO había incluido la metodología de Hilos y Sabores en su programa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero la invitación que más la emocionó llegó desde las Naciones Unidas. Querían que fuera embajadora especial del Año Internacional del Envejecimiento Activo. Señora Morales, le explicó el representante de la ONU durante una videoconferencia, su historia encarna perfectamente lo que queremos promover. Que el envejecimiento no es el final de la contribución social,
sino potencialmente el comienzo de la contribución más significativa. La nueva generación de esperanzas. Lo que más satisfacía a Esperanza era ver cómo su historia había inspirado no solo a adultos mayores, sino a personas de todas las edades a replantearse sus propias limitaciones. Carmen, la viuda que había sido su alumna más especial, ahora dirigía una red de 5 centros especializados en acompañamiento para personas en duelo. Usted me enseñó que el dolor puede transformarse en propósito, le había dicho en su último encuentro. Ana, su primera asistente, había obtenido un préstamo para abrir su propio centro en una comunidad rural. Señora Esperanza, usted me demostró que ser madre soltera no es una limitación, es una fortaleza que puedo usar para ayudar a otras mujeres. Incluso Isabel, quien había comenzado como una simple cliente curiosa, ahora dirigía el programa de expansión internacional, estableciendo alianzas con organizaciones de adultos mayores en Colombia, Perú y Ecuador. La filosofía del legado. En una conferencia magistral que dio en la Universidad de Harvard, Esperanza articuló la filosofía que había emergido de su experiencia. El verdadero legado no son las cosas que dejamos atrás, sino las capacidades que despertamos en otros. Cuando encontré mis pertenencias en un garaje pensé que estaba perdiendo mi lugar en el mundo. Lo que descubrí es que mi lugar en el mundo no dependía de que otros me lo dieran, sino de que yo lo creara. La sociedad nos enseña que envejecer es una serie de pérdidas. Pérdida de fuerza, pérdida de relevancia, pérdida de propósito. Pero mi experiencia me ha enseñado que envejecer puede ser una serie de liberaciones. Liberación de expectativas ajenas, liberación de miedos juveniles, liberación para ser finalmente quienes realmente somos. El círculo completo. En el segundo aniversario de encontrar sus cosas en el garaje, Esperanza organizó una celebración especial. Invitó a todas las personas que habían sido parte de su viaje, desde doña Lucía y Marisol, hasta don Roberto y el taxista que la había llevado al hotel aquella primera noche. La celebración se realizó en el centro original de Hilos y Sabores, ahora ampliado para incluir una biblioteca, un museo de historias de reinvención personal, y un auditorio donde se impartían conferencias semanales sobre emprendimiento en la tercera edad. Hace 2 años, dijo Esperanza frente a los más de 200 invitados, alguien decidió que ya no había espacio para mí. Hoy, junto con todos ustedes, hemos creado espacio para miles de personas que también pensaron que sus mejores días habían quedado atrás. La última lección. Al final de la celebración, una niña de 8 años, nieta de una de sus estudiantes más recientes, se acercó a Esperanza. Señora Esperanza, mi abuela dice que usted le enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. ¿Es verdad? Esperanza se arrodilló para estar a la altura de la niña. Es verdad, mi amor. Pero también quiero que sepas algo más importante. Nunca es demasiado temprano para empezar a creer en ti misma. La niña sonrió y corrió de regreso con su abuela, quien estaba tejiendo un suéter colorido en una de las mesas del centro. El futuro continuo. Esa noche, mientras cerraba el centro original por última vez como directora general, había decidido pasar ese rol a la nueva generación de líderes que había formado. Esperanza reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una nota dolorosa en un garaje. Había aprendido que el legado verdadero no se mide en lo que acumulas, sino en lo que multiplicas. No había solo creado un negocio exitoso. Había creado un modelo replicable para la dignidad y el empoderamiento. No había solo cambiado su propia vida. Había demostrado que cambiar tu propia vida puede ser el primer paso para cambiar el mundo. Al apagar las luces y cerrar la puerta, Esperanza sabía que su historia continuaría escribiéndose en cada centro de Hilos y Sabores, en cada adulto mayor que decidiera no rendirse, en cada familia que aprendiera a valorar la sabiduría de sus mayores, y en cada joven que entendiera que el envejecimiento no es una derrota sino una maestría. La nota en el garaje había dicho, ya no hay espacio para ti.
El legado de Esperanza Morales había demostrado que cuando no hay espacio para ti, creas espacio para todos. Y ese espacio, una vez creado, se expande infinitamente. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.